Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a la Asociación Nacional de Armadores, donde hoy vamos a realizar Panorama Marítimo, un programa que intenta visualizar desde la costa, desde Valparaíso, la visión del país con una visión marinera. Estamos con el dueño de casa, el gerente general de la Asociación Nacional de Armadores, Ricardo Tejada. Gracias por recibirnos en tu casa. Hola Tilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto tenerlos acá en la casa, en la ANA, y bienvenido a este debate. Espero que sea algo entretenido nuevamente, como siempre lo ha sido en el tiempo. Debate de redes sociales por LinkedIn, YouTube, Facebook y varias redes sociales. Distribuimos esto para todo el mundo. Presente aquí el presidente de la Liga Marítima de Chile, el almirante Miguel Ángel Vergara, ex comandante en jefe de la Armada. Bienvenido, almirante, para ir a debatir los temas de este mes. Muchas gracias, Atilio. Un gusto estar nuevamente en este interesante programa que, como tú dices, se difunde por las redes sociales. Y el capo di tutti, creador de este programa, Rodolfo García, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Bienvenido una vez más, Rodolfo. Un gusto, Tilio. Sobre todo para poder demostrarle a la gente que las redes sociales pueden ser realmente aportar en lo social, porque cuando se ponen negativas las redes sociales también, por Dios, que hacen daño, ¿eh? Interesante, red social positiva, aunque esto es sin censura. Y vamos a poner los temas sobre el mantel, sobre el tapete, sobre la mesa. La tribuna es libre. Démosle la palabra al dueño de casa. Atilio, yo primero me quiero referir a don Luis Pardo Villalón. ¿El piloto Pardo? El piloto Pardo, más conocido como el piloto Pardo, que todos alguna vez han escuchado algo de la historia, pero es una historia increíble que en estos días va a cumplir 100 años desde el rescate que hiciera a bordo de la nave del buque de escampavía de Yelcho, del cual era comandante, a la tripulación del Shackleton, del Endurance, que tripulaba Ernest Shackleton. Es una historia realmente llena de valor, de coraje, que se van a cumplir 100 años, y uno realmente se conoce poco. Si tú buscas en internet te aparecen un par de páginas, algo de historia, pero la verdad hay mucha información. Aquí quiero mostrar un libro que es absolutamente relacionado con el rescate, todo lo que fue. Dice Lecciones de un rescate, y es de Alfonso Filippi, del año 2014. Se ve bien contundente, ¿eh? Exactamente, es un libro que tiene muchísima información, entonces hay información al respecto, y es un hito histórico que yo creo que hay que resaltar, hay que destacar, porque de Luis Pardo, quien fue en sus orígenes marino mercante, fue un héroe, digamos, de estas otras personas, y es poco reconocido. Afortunadamente la Armada va a hacer este seminario y ahí vamos a poder conocer un poquito más de su historia. Bueno, tantas lecciones que nos trae esto a la historia. Tenemos imágenes. Un camarógrafo del Endurance iba a bordo, grabó cuando esta nave se va acercando a la Antártida, cuando comienza a ingresar en los hielos, cuando queda atrapada y cuando es triturada prácticamente por los hielos. Y también imágenes que tú recuerdas, Rodolfo, los perros, y algo que te gusta mucho decir como un deporte que se jugó ahí. Me encantó decir en este mes de Olimpiada, Tilio, ver esas imágenes de los tripulantes jugando fútbol en el hielo. Realmente era darle una medalla olímpica. Y eso hace 100 años. Así es. Almirante. Yo quisiera complementar lo que acaba de decir Ricardo, en el sentido que efectivamente el piloto Pardo no le hemos dado la importancia que efectivamente se merece. ¿Se enseñará en los colegios, perdón? Yo creo que poco, muy poco. Afortunadamente, hace poco la Liga Marítima, en coordinación con la Directemar y con la Universidad Adolfo Ibáñez, organizamos un seminario que fue muy provechoso y permitió de alguna forma difundir un poco más la heroica actitud de este piloto Pardo. Hay que mencionar de que habían 3 rescates infructuosos anteriores. No, y hay que destacar que estamos hablando 100 años atrás, cuando no habían radares, no habían sistema de navegación, y el comandante de la escampavía Yelcho era un buque bastante modesto. Si era un buque que tenía menos de 500 toneladas, poco menos que incluso que un pesquero, poco más de 30 metros de eslora. Sí, y con muy baja borda. Entonces, la verdad que fue una o sea, hazaña, no era un rompehielo, ni mucho menos. Una hazaña tremenda llegar, navegar entre los hielos con una densa neblina, y sin embargo logró llegar y rescatar a... Dijo algo muy interesante, Ricardo, era un mercante. Él en sus orígenes era marino, estudió en la escuela de pilotines, era marino mercante. Pero contratado por la Armada. Y después fue contratado por la Armada, algo que era habitual en esa fecha, en ese tiempo.
oficiales mercantes, en la medida que iban faltando oficiales, se iban cambiando también a la Marina de Guerra. Yo sé que a Rodolfo le gusta mucho, volviendo un poco atrás en la historia, el aviso que publicó Sir Ernest Shackleton en Londres para reclutar voluntarios o contratados para esta expedición. Era un genio Shackleton, por Dios, un valor hoy día que se realza todo lo que sea esfuerzo físico en la juventud, que pasa en gimnasio y todo. Este era un hombre tremendo. Recuerdo, almirante, que él parte primero solo a Montevideo a buscar ayuda. Exactamente. ¿Cómo hace eso? Bueno, primero llega a la isla Sandwich, abajo en el sur. Y en un bote. En un bote, claro. Y después se va a Montevideo. Y después viene a Chile. Sin calefacción. Sin nada, nada. Y Sin claro, radio, sin calefacción. sin tenías térmicas, sin ninguna cosa. Se las tenía que hoy en día. Claro. Ahí está buscando algo en el libro. Todavía no se encuentro la frase exacta que publicó Shackleton antes de zarpar a esta expedición, porque la verdad que es notable, es increíble lo que dice. Déjenme buscarla un minuto. Pero era bien desalentadora, me acuerdo, Absolutamente. almirante. Que les decía que no les prometía nada, que la paga era baja, que había mucho sacrificio o algo así, Rod. Me acuerdo, no lo recuerdo en este minuto, Atilio, pero sé que era una cosa, bueno, todo lo de Shackleton es muy heroico, tal como es heroico lo de nuestro comandante, ¿no? Pero yo quisiera plantear un punto. De acuerdo a algunos antecedentes, este señor Shackleton, con todo el heroísmo y la gracia que tuvo su hazaña, era un hombre muy comunicacional. Y además él necesitaba ser comunicacional para reunir fondos para sus expediciones. Absolutamente. Entonces, de alguna forma, al principio, en los Perdón, primeros... esto era como la carrera espacial de la época. Sin duda, estábamos en plena Absolutamente. Primera Guerra Mundial y este era el único continente que estaba todavía, entre comillas, desocupado. Entonces los países estaban intentando posesionarse. Y por eso que Shackleton lanza esta expedición avalado por su gobierno y por empresarios particulares para poner un pie en la Antártica. Ese era el fin. Pero a lo que iba yo, que esta persona era muy comunicacional, necesitaba esfuerzos para reunir fondos. Entonces, si bien al principio él reconoce la importancia del rescate de Pardo, con los días esto empieza a diluirse y hay antecedentes que he leído yo de la prensa inglesa donde incluso no lo dice abiertamente, pero pareciera que él era el comandante de la Yelcho. Piloto Pardo desaparece de la escena y surge con mucha O fuerza. sea, usted dice de alguna manera por este factor propagandístico minimizaron al piloto Pardo. Comunicacional, mediático. Y el piloto Pardo, además, su personalidad era bastante tranquila, un hombre calmado, un hombre modesto, diría yo. Entonces, Cuando logra salvar a estos 28 hombres eran de la Antártida, 22 hombres, el gobierno de Inglaterra, Ricardo, le ofrece una recompensa económica. Exacto. y él la rechaza. La rechazó. que era muy importante en la época, eran 25.000 libras de 100 años atrás, o sea, eran varios millones de dólares ¿Por ahora. qué la rechaza? Porque él dijo que no había hecho ninguna otra cosa que cumplir con su deber. Un marino. Un marino. Un marino. Sí. Y perdón, y a propósito de eso, yo quiero destacar, independiente de la hazaña del piloto Pardo, de su liderazgo y su capacidad profesional, que esta fue una tarea institucional, o sea, fue la Armada de Chile, avalado por el gobierno, el que dispuso este rescate. Por lo tanto, de alguna forma, este es el primer avance que nosotros tenemos en nuestra labor humanitaria en la Antártica. Ahora, como los ingleses también eran un país expansionista, tienen que haber pensado, yo pienso también, decir si reconocemos a este chilenito, van a tener un aval para rehacer Evidentemente. reclamaciones en un territorio que era de nadie. Evidentemente, yo creo que eso nosotros lo hemos explotado poco. Yo creo que esta acción humanitaria de Chile 100 años atrás en la Antártica es un antecedente importante que se suma a los muchos que tenemos para avalar nuestras peticiones de soberanía en ese territorio. Conclusiones sobre esta materia. Es notable que mirar la historia, y en la historia siempre la Armada de Chile y sus hombres han estado ahí cuando se les requiere, o sea, y no solamente por nuestra historia, no solamente por nuestro país. En este caso se salvó la expedición, digamos, con todos sus hombres abandonados varios meses en la Antártida, como decíamos, no con las condiciones que podrían haber estado hoy en día. No sé si hoy en día alguien aguantaría esas condiciones, y negándose a otros gobiernos a ir en rescate. Pardo, con su modesto delcho, fue y rescató a estos marinos ingleses. Bueno, desde ya Inglaterra no participó en el rescate porque estaba en el pleno conflicto Primera Guerra Mundial, así que sus preocupaciones prioritarias eran otras. A mí lo que me impacta, Tilio, en este tipo de personas es la decisión. Leía hace algunos días la carta que él le manda a su suegro. Sí. Y le dice: yo, suegro, me voy a tirar en esto y no, o vuelvo con el gringo o no vuelvo. Es a su padre. A su padre, sí, perdón, a su padre. A su padre. Sí. Y usted entonces tiene que hacerse cargo de mi familia. Exacto.
O sea, una determinación a toda. Así es. Él sabía, estaba consciente de que estaba corriendo riesgo de vida desde antes de la expedición. Bueno, yendo desde esos 100 años atrás con esta epopeya, ojalá que se recuerde también la figura de Pardo y no solo la de Shackleton en las celebraciones Exacto. que durante todo este año se van a realizar a nivel mundial. Los llevo a la realidad más local porque aquí las noticias han preocupado, una noticia que ya se sabía, que probablemente el dique, creo que es el tercer dique que tiene Valparaíso, el Valparaíso astillero, ¿no es cierto?, Sociver. flotante, Sociver, a lo mejor tendría que irse de Valparaíso. Si bien es algo que se sabía, desde un principio siempre ha estado la amenaza una vez que se licitó el Terminal 2, es importante el dique en Valparaíso. ¿Cuántos años lleva acá? 3 diques ya han estado en Valparaíso durante muchísimos años, y un buen puerto, no solamente tiene que tener un buen frente de atraque, no solamente tiene que tener áreas de respaldo, no solamente tiene que tener áreas de acceso, sino que tiene que prestar un servicio integral a las naves. Y en ese sentido está también el hecho de poder hacer las reparaciones de la manera más rápida posible, de la manera más expedita posible. Y O sea, ¿no le gusta que se vaya a Talcahuano o a Quintero? no, por supuesto que no. O sea, Valparaíso es puerto, y en ese sentido, si bien no cumple la función que hoy día para la que está hecho, para buques mayores, buques más grandes que recalan hoy día, pero sí para otros buques más chicos, para naves pesqueras, para remolcadores, para otros buques de servicio de bahía, cumple una labor tremenda. Parece que el más cercano está en Perú, ¿eh? ¿Uno parecido? No, Talcahuano, Sí, hay buques, Talcahuano, ya. la planta Smart Talcahuano tiene diques secos y tiene diques flotantes también. Pero Valparaíso, siendo un puerto grande, tiene que tener o mantener, digamos, los servicios que ha prestado en el tiempo. Es algo sumamente importante para las naves. Rodolfo. Bueno, yo, Atilio, no puedo dejar de hacer relacionar esto con lo que vimos la semana pasada en Concepción. En Concepción hubo un seminario copatrocinado un poco por la Cámara, por el Consejo de Políticas e Infraestructura, donde tratamos de juntar a los alcaldes con los puertos, con el intendente, para ver si los puertos y las ciudades podían convivir en conjunto. Y me acordé por el tema de los diques, porque el alcalde de Talcahuano, yo no sabía que el acta de fundación de Talcahuano recibe una orden expresa de O'Higgins y dice: aquí hay que construir diques y astilleros. Yo conocía a O'Higgins lo de la primera o de la Escuadra Nacional y su preocupación por la fundación de la Escuadra Naval, pero no sabía que esto había llevado su preocupación mucho más allá, incluso hablaba de diques y astilleros. Es que no olvidemos que O'Higgins en esa época tuvo su instrucción en Inglaterra, un país esencialmente marítimo. Por eso que él se preocupó de los diques, se preocupó de los puertos, se preocupó del Estrecho de Magallanes y se preocupó de la escuadra, porque tenía una mentalidad marítima, una mentalidad que incluso ahora es sorprendente. Yo creo que Chile, y eso es lo que lucha la Liga Marítima, trata de que Chile sea verdaderamente un país marítimo consecuente con su geografía. Eso lo tenía claro 200 años atrás O'Higgins, y yo creo que ahora aún no lo tenemos suficientemente Mire, claro. yo lo invito a ver en nuestra página Empresa Océano estas impactantes imágenes de hace unos pocos días con el lanzamiento en los astilleros de Talcahuano de la nueva nave, Sí. El patrullero de largo alcance, el OPB, y en recuerdo una de las figuras que salvó a sus compañeros del Cabo Ottinger. Y realmente ver esta imagen, es un buque construido en Chile y es mamotreto caer al agua ante la alegría de sus trabajadores, realmente da orgullo. Todos mencionaban este hecho en los discursos del seminario de la Cámara, ¿eh? Todos los alcaldes. Igual. Perdón, entre paréntesis, un buque similar, el anterior a este, porque me entiendo que este es el cuarto patrullero de zona marítima. El anterior a este, que también se construyó, bueno, todos se han construido en Asmar. El anterior se le puso el nombre del Piloto Pardo, Exacto. porque nosotros teníamos un buque antártico que se dio de baja el año 98 por ahí, y ese era el buque Piloto Pardo. Y el año 2003, a mediados del 2000, se lanzó un PZM con Piloto Pardo. O sea, hemos tenido dos buques con el nombre de Piloto Se ha Pardo. honrado el nombre Se del ha Piloto honrado Pardo. de alguna forma. La Sí. Armada siempre se ha preocupado de honrar el nombre de este piloto Pardo. Que es cierto y dramático es lo que plantea el almirante Atilo respecto a que esto que tenía O'Higgins no lo hemos asimilado. Fíjate que en Talcahuano una de las cosas dramáticas que vivimos es cuando el intendente de la región nos dice: ojalá sigan haciendo esto, porque yo como intendente de la región, esta es una región que vive de las exportaciones y necesito ayuda de ustedes, necesito ayuda del Ministerio de Transporte para convencer a la gente de la región que necesitamos puertos.
Y es una región exportadora, el mismo es una región exportadora y no quiere tener puertos. Bueno, Entonces, lo curioso era que el intendente, varios alcaldes estaban en defensa de los puertos con todas las reivindicaciones que hay que hacer y correcciones cuando se instala una industria. Acá a veces como que se echa de menos eso en esta región. Aquí tenemos el mismo problema, el problema de convivencia también, que mucha gente quiere y mucha gente no quiere. Entonces, ¿cómo? Yo creo que el espíritu de esta seminario, este encuentro que se hizo allá, es vital, digamos, en el sentido de poder tratar de ver desde una perspectiva superior la visión del puerto, la visión de la ciudad, y tratar de congeniar y llegar a un encuentro común, digamos, y que sea en beneficio de todos, considerando que los puertos son vitales para estos países, estas ciudades puertos. O sea, los países que se han equivocado en esto, finalmente todo esto tiene solución, es cuestión de plata. Sin duda. Si yo construyo edificios de departamentos y después me quedo sin puerto, bueno, la solución va a ser botar los edificios de departamentos y hacer todo nuevo. Y eso cuesta, un mall, eso cuesta muchas lucas. Entonces no hay que equivocarse. Yo creo que el problema que ha tenido Valparaíso, que no se partió desde un principio dialogando con la comunidad. O sea, de cierta forma a la comunidad se le presentó un proyecto, me refiero al Terminal 2, ya bastante avanzado. Hay una alternativa. Faltó diálogo inicialmente. Ahora, posteriormente se ha hecho diálogo, pero ya está el proyecto puesto. Hay un proyecto que he visto yo hace poco del Colegio de Arquitectos, que es bien interesante y valdría la pena analizarlo. Bueno, donde ese proyecto, volviendo al dique, ese proyecto no elimina el dique de Valparaíso. Bueno, usted me hace pensar en una noticia de estos días. Ya van 2 marchas ciudadanas en protesta contra este sistema de las AFP. Me llamó la atención aparentemente lo que se vio por la televisión. No hubo violencia, incluso los mismos manifestantes abuchearon a un encapuchado y al parecer fue bastante masiva. Y ellos protestando diciendo que el sistema no les ha servido, que son muy pocas las pensiones. Y por otra parte los expertos señalan que este sistema es una de las bases de toda nuestra economía. Un dilema realmente. Pero, Atilio, este tema me parece que lo conversamos en la sesión anterior. Y el tema yo creo que lamentablemente va mal encaminado, porque el eslogan es no a las AFP. Y yo creo que ese es un eslogan equivocado. Evidentemente hay que mejorar la AFP, hay que buscar solución para que los ingresos de los jubilados sean más altos. Pero a mí me parece que viendo la realidad objetiva es imposible eliminar las AFP. O sea, en el mundo que estamos viviendo, con las expectativas de vida que tiene la población, y particularmente en Chile, donde además la tasa de natalidad es muy baja, es imposible que los activos mantengan a todos los jubilados, que vamos a hacer cada vez más. Es un problema mundial, ¿eh? Es un problema mundial, pero la solución no es eliminar la AFP. Yo creo que precisamente la solución va por crear AFP. Ahora, evidentemente, eso se puede mejorar, hay que analizar el pilar solidario, los intereses que cobra la AFP, varias cosas, pero decir abiertamente pero no mire, a la AFP. Un experto mencionaba una cuestión, que esto está basado en los ahorros individuales. Uno ahorra más, tiene mejor beneficio. Pero además hay un pilar solidario. Pero es muy poco. Pero es que eso habría a que mí mejorarlo. me gusta el modelo de Rodolfo, el modelo del IST. Ahí los pericos pagan su plata de seguridad y puede ser el gerente o el trabajador que se accidenta y lo atienden de igual a igual con todos los gastos y no de acuerdo a lo que él ahorró. Es un sistema distinto al suyo. A ver, Atilio, son dos cosas. Lo distinto es la ICT, que es administrado paritariamente entre trabajadores y empresarios. Eso podría ser una diferencia con las mutuales. Es cierto, cuando hay un accidente del trabajo, el tratamiento médico es igual para el obrero que para cualquier ente general, digamos. Para todos iguales. Pero cuando se le pagan los días no trabajados, se le paga de acuerdo al aporte individual que tuvo cada uno. En ese sentido es distinto. Desigual. A mí, yo discrepo un poco al almirante cuando dice que el objetivo es equivocado. Yo soy más mal pensado. Yo creo que el objetivo del eslogan está absolutamente pensado. ¿Y por qué lo digo? Porque en la mañana escuché a uno de los economistas que respalda este movimiento y dice: este no es un problema matemático, este es un problema de humanismo. Cuando uno encuentra ese tipo de eslogan, este no es un problema matemático. Es decir, repartir una torta no es un problema de humanismo, repartir una torta es un problema de matemática. Yo no puedo hacer más payaso de torta que los ¿cuánto para cada uno? Se acabó. Entonces aquí hay una mala intención detrás, Atilio, que nos puede costar muy, muy caro como país. Si no... ¿Qué podría pasar a juicio de usted? Yo concuerdo con el almirante y también un poco con Rodolfo, en el sentido que
eliminar la AFP, o sea, se está partiendo mal de la base. Es el sistema que hay que modificar. Llámalo AFP, llámalo como quieras. Pero en el fondo, si partimos con el eslogan de eliminar la AFP, que es algo que yo personalmente veo que es muy difícil, cualquier cambio que se haga, todo el mundo estará en contra. Entonces hay que cambiar el vocabulario, cambiar lo que se está diciendo y cambiar la mentalidad de la gente, que no importa si la AFP siguen, no siguen, cómo se llamen, quién la administra, pero es el sistema el que hay que cambiar en beneficio, por supuesto, de mejorar la pensión de la gente, digamos, y claro, a lo mejor es un sistema que fue creado en su momento, es mejor que lo que había. Creo que en el resto del mundo se ha tratado de copiar con sus bemoles el sistema chileno. Hay que mejorarlo, es indudable, pero hay que mejorar el sistema y hay que mejorarlo, digamos, con una altura de mira y que pensando que no va a ser en una solución, creo yo, rápida, sino que hay que buscar una solución. Perdón, y el sistema de reparto, la experiencia histórica indica que se prestó, pero reiteradamente, a manejo de parte de los gobiernos de turno o de parte de los gremios más poderosos para recibir más. O sea, hasta hoy se ven casos así en instituciones. Exactamente, entonces eso es peligroso. Yo creo que la AFP me parece un buen sistema que sea individual con un aporte solidario. Yo creo que ahora el aporte que uno va a sacar es del 10%, tengo entendido, y sé que en otros países puede ser el doble, el triple o más. 16%, 20%, sí. Y jubilación con mayor edad. Este mes, Atilio, el Banco Central alemán, para que no digan que el Banco Central alemán está advirtiendo al gobierno alemán que si no sube las edades de jubilación, no va a tener los fondos suficientes. Estamos hablando de Alemania, un país que tiene una productividad, no sé, 2, 3 veces la nuestra. Entonces el tema es muy preocupante y se plantea en un momento que este país está en una situación muy muy compleja. Esta semana el IST trajo al exministro de Hacienda Larraín y él decía: este país tiene un buen dólar y tiene tasas de interés bajas, así que si vuelve la confianza, sí, vamos a poder despegar. Y la verdad, Tilio, que yo no estoy muy seguro. Los niveles de productividad de este país hoy día están muy, muy bajos. Entonces, imaginemos que el día de mañana una varita mágica vuelve la confianza a este país. Y los empresarios se preguntan: ¿y en qué invierto? ¿En qué este país puede ser rentable que no sea la fruta, los pescados, un montón de cosas? Necesitamos productividad, necesitamos capacitación. Y nos hemos ido en un diálogo de sordo respecto a lo que hacer, y nos estamos quedando atrás. Perú tiene más productividad que nosotros, lejos. Atilio, yo rescato lo que decías tú en ese sentido, si bien podrán estar equivocados, podrán ser eslogan o no, es notable que han habido 2 marchas multitudinarias y bastante pacíficas. Yo creo que eso hay que rescatarlo. O sea, es la forma de protestar. Es la forma de protestar, claro. Y además ha sido día domingo, que no interfiere con la vida diaria de las personas. Ahora hay gente que está inconforme. Sin duda, sin duda. Sí, la persona que tiene baja jubilación, evidentemente que tiene que estar disconforme. Sí, ese no es el problema. El problema está, eso es un hecho. Ahora, la solución es la que hay que buscar. Ahora, ¿cómo ligan esto con las mediciones políticas? Una medición histórica de la presidenta Bachelet en su más baja nomenclatura, que tengo entendido es la más baja de todos los presidentes desde que volvió la democracia. Yo creo que es una combinación realmente nefasta, porque está este problema candente, la gente se está movilizando y además los políticos están por el suelo, entonces se presta para que surjan populismo. O sea, el que ofrezca más cosas es el que va a ganar. A mí me preocupa mucho la situación que está viviendo el país. Tenemos este problema en la AFP y además los políticos desprestigiados. Entonces es un caldo de cultivo para que salga un populista y que gane a todas las masas. Me preocupa. Siendo justo, digamos que no solo los políticos están desprestigiados, en general hay un desprestigio de las instituciones. Sí, que es peor todavía. Y claro, y eso lleva a que la gente viva de esperanza. En el fondo, cualquier cosa que tú plantees puede ser mejor que lo que hay. Y eso es fácil caer al populismo, muy fácil. No, además que estamos en una onda de que lo único que prima son los derechos, o sea, exigimos derechos y más derechos, entonces y pareciera que salir a la calle y los derechos están garantizados. ¿Cómo reactivar el país? Pero se nos han olvidado, los deberes que tenemos como ciudadanos también. Bueno, yo primero creo que algo hay que escuchar al pueblo también, o sea, las encuestas son compleja, hay que ver dónde se hicieron, a lo mejor no son 100% la representante de la realidad, pero creo que hay señales. Es un buen índice. Es un tremendo índice, digamos, no solo, y basta con mirar al lado, basta con conversar con cualquier persona y saber que hay señales para que hay que tomar acciones. Alguien escuchó hoy día que hay que
parar un poquito las reformas estructurales y tratar de mejorar lo que ya se tiene en vías de recuperar el desarrollo que tuvimos hace un tiempo atrás, recuperar la que economía. había exceso de reformas. Y reformas estructurales, y las reformas no son malos, pero todas las reformas estructurales en un tiempo acotado, cuando las señales son malas, cuando la economía es mala, a lo mejor hay que controlar. O sea, está bien, fue mi programa de gobierno, fue mi campaña, pero hay que mirar alrededor también, el entorno, las condiciones de borde, si están o no están para hacer reformas tantas y de tal magnitud. Mucho ideologismo. Demasiado. Y mucho populismo también. En el inicio, cuando en las campañas de muchos gobierno. ismos. Alguien decía, Tilio, que detrás de esta posición de la Presidenta de la República hay una visión de algunos políticos de los años 60, de izquierda, que decían, no importa que el pueblo no quiera los cambios, porque una vez que los cambios estén hechos, los van a aceptar. Y eso es lo que nos ha llevado, se ha insistido en hacer cambios que la ciudadanía no quiere, pensando que la ciudadanía los iba a aceptar, y la verdad que la ciudadanía no los ha aceptado y estamos en esta situación compleja. Este país necesita un acuerdo político rápido, muy rápido. Yo conozco un economista muy bueno, se llama Marcelo Sagredo. Ah, ¿sí? Es mi director, mi camarógrafo, y entró en una discusión con un ñato de Venezuela y le dijo, no, que ese es el sistema, todo gratis, y Chávez empezó a regalar las arepas, los panes, hasta que se acabó el mercado y ya nadie pudo fabricar más y se quedaron sin panes. Y ese sistema maravilloso, usted puede tener el dinero y no comprar pan. Acá con 2 lucas, le dijo, yo me voy a comer un hot dog con una bebida. Claro. Y tenemos pan. Y con harta mayonesa. Y con harta mayonesa, y no, y un italiano, ¿ah? Que te servía tomate, palta, mayonesa, la salchicha, el pan, y vale 2 lucas con la bebida. Sí. Entonces, bueno, eso, ojo, no vayamos a perder lo que tenemos por querer hacer un sistema, porque usted dijo en algo que no estoy de acuerdo, dijo, a veces la gente no está de acuerdo, no sé, cuando a la gente le regalan, claro, lo que pasó en Argentina, le regalan el gas hasta que lo agotan. En Venezuela también, inicialmente se regala el petróleo, se regala muchas cosas. Pero tiene razón Rodolfo, o sea, la presidenta lo ha dicho ella abiertamente. Ella está convencida que si bien en este momento sus medidas son impopulares, con el tiempo la historia la va a reconocer. O sea, en el fondo ella está trabajando para la historia. El problema es que el juicio de la historia no sabemos cómo va a ser. Y así como va, pareciera que el juicio va a ser más bien negativo, creo. Las encuestas ahora son el juicio de la historia. Bueno, pero las encuestas son inmediatas, hay que esperar. Las encuestas son la contingencia y está la pasión entre medio. La historia es más reposada, pero yo creo que vamos por mal camino, incluso para la historia. Necesitamos, a ti lo repito, un acuerdo político de... No está Longueira, ¿no es cierto?, que fue el que hizo un acuerdo político, pero alguien tiene que buscar un acuerdo político para que el país recupere las confianzas. Este país sin recuperar confianza es muy difícil avanzar. Es muy difícil avanzar. Si alguien que lanza una idea es torpedeada inmediatamente por el otro lado. Entonces, y esto en un ambiente de desconfianza, de movilizaciones y todo lo demás, por Dios, ¿qué pensará la gente que invirtió? Piensa tú que hay gente que acaba de comprar AFP, grupos importantes americanos que acaban de comprar AFP. Primero están discutiendo si la fusión que hicieron es válida o no es válida, si los impuestos son válidos o no son válidos. Ahora hay gente que dice que hay que expropiarlo. Por Dios, que es complicado, la imagen que tenemos afuera es muy complicada. Oye, ustedes han visto este fenómeno también ya cuando interviene la justicia. Se judicializan los temas y bueno, la justicia toma medidas que a veces pueden ser polémicas y tenemos casos sorprendentes a veces. ¿Quiere mencionar alguno? Sí, me parece a mí el caso muy delicado, el caso de la DAG, que está incorporando a los beneficios de la institución de la Fuerza Armada a personal que se ha desempeñado como civiles. Yo creo que ya es bastante discutible, como uno lo ve en la prensa, el sistema particular que tiene la Fuerza Armada, que es propio que lo tengan por su estructura, por su manera de ser, por las funciones, las funciones que desempeñan. Tiene que ser piramidal, no le pagan, es decir, tiene varias cosas que la hacen distintas, pero de ahí a incorporar al mismo sistema a los empleados civiles de la Fuerza Armada, a mí me parece que es bastante discutible. A mí me llama la atención que cuando se habló de las AFP, eliminarlas, mejorarlas, todo lo que se quiera, ciertas instituciones como la CUT, la NFP, ¿no es cierto?, todos hablan de un sistema igualitario para todos, que hay que eliminar las distorsiones, las diferencias, y sin embargo, cuando la Corte de Apelaciones ratificó el ingreso de los funcionarios civiles de la DGAC a Capredena,
lo apoyaron, lo respaldaron, diciendo que ellos mismos anteriormente estaban diciendo que había que ser un solo sistema unitario. Me llama la atención. A mí no me llama mucho porque yo creo que muchas de las empresas del Estado son una verdadera bolsa laboral para los partidos políticos, es decir, van ubicando a su gente. Han aparecido artículos recientes en medios nacionales que dicen que algunas reparticiones públicas, como por ejemplo la aduana, son prácticamente propiedad de un parlamentario, y ahí ponen a su gente, y si la persona no está de acuerdo lo echan. Es decir, esto se va agrandando el aparato público con una razón. Bueno, Gendarmería dicen que es así, que es un motín de los radicales y los democracianos. Instituciones pagadoras de favores. ¿Qué dice don Rodolfo? Yo creo que ya está todo dicho, Tilio. Aquí es un tema de ponernos serios, ¿no? Yo diría que hay que ponerse serio. Alguien tiene que llegar a mandar, limpiar la casa y partir de nuevo esforzándonos como nos esforzamos. Yo creo que la generación mía, por lo menos, recibimos un país el año, ¿no es cierto?, 73, 74, 70, muy, muy pobre, y lo pasamos muy mal. Y yo creo que este país tiene que volver un poco, no digo yo a un gobierno militar, pero tiene que volver a ordenarse. Y las cosas hay que hacerlas ordenadamente de nuevo. Y a veces las medidas son duras. Usualmente duras. Lo que preocupa, Rolfo, tú tienes todas las razones, que hay que ordenar la casa, hay que tomar acuerdos, pero no veo los liderazgos. Es algo que es complejo y no veo los liderazgos en este momento. Una, porque quien trata de levantar la mano se le tira todo el resto encima y lo abustean y lo bajan de inmediato. Y por otro lado, ¿basta un cambio de gabinete? No, el cambio de gabinete... No sé si va a solucionar algo, pero es una señal también. Quizás nuevos bríos, puede tener más entusiasmo. ¿Pero quién va a querer ser ministro faltando un año y medio para el cambio de gobierno? Y tomando las cosas como están, o sea, hay que ser bien valiente. Aquí hay que poner una figura al frente, o la presidenta tiene que designar a alguien que sea de confianza a los empresarios, de confianza a los trabajadores, y lo sienten en una mesa y busquemos un acuerdo país general, para trabajar tranquilos 5, 3 o 4 años más y sacar esto adelante. Pero, Rodolfo, lamentablemente lo que indica la encuesta CEP, que es razonablemente una encuesta seria, muestra que los principales líderes, o sea, los que supuestamente uno creía, o yo por lo menos creía que tenían una mayor adhesión, es bajísima. El expresidente Lago el 5% y el expresidente Piñera el 14%, o sea, eso no es nada. A un año plazo de las próximas elecciones, o sea, es dramático. Con un no sabe, no responde, de un 62%. 62% que son capaces de apalancar cualquiera de esos que están abajo. O sea, en algún momento dado alguien dice algo bonito. Cualquier populista dice algo bonito y ese 60% se le va a una persona. Ahora, cuando uno empieza a buscar liderazgo, puede caer en lo que ustedes dijeron, de caer en el populismo. Porque yo veo el caso de Perú, que ha seguido una línea copiando prácticamente lo que nosotros habíamos iniciado, y de pronto han tenido presidentes de izquierda prácticamente, y han seguido con la línea de respeto al libre mercado, a la competencia, a la participación internacional, y se ve que avanzan rápido estos gallos. Está avanzando muy rápido Perú, muy, muy rápido. Es cierto. ¿Y cómo se explica ahí un presidente más de tendencia no de derechas que siga por el camino, que es el camino más moderno de los... Pero eso es lo que hizo la Concertación aquí durante 20 años. Lo que pasa es que la nueva mayoría quiso ser refundacional, y ahí estuvo el error. O sea, quería partir de cero, demoler el sistema a partir de otro. En esos países, en Perú, no ha sido así, ha sido gradual, y los países que han llegado a gobierno de izquierda se han dado cuenta que los cambios pueden hacerse, pero tienen que ser graduales. A ti el problema no es de un gobierno, el problema es de un Estado. Del Estado. Y hay que ser consecuente. O sea, yo no saco nada con llegar a estar 4 años. De parte, estoy un año subiéndome la carga al camino, ¿no es cierto? Subiendo la carga al lomo. ¿Cómo viene esta cosa? Un año tratando de hacer algo y después 2 años en campaña. ¿Y qué producción puedo tener en un par de años? Ninguna, o en 4 años. Y es un problema de Estado, y aquí cuando hay cambios muy violentos, muy radicales, al final no se hace nada. ¿Hemos perdido el liderazgo? Absolutamente. Se ha perdido. Yo creo, Tilo, que lo que tenemos que buscar un acuerdo público-privado, darle otro nombre, pero un acuerdo público-privado es urgente. En todas las áreas, Tilo, sí. No, en todas las áreas, en el área de salud, en el área de la previsión. Ayer veía yo letreros, Atilio, de gente de la 8ª región, donde está el senador Navarro, que todos sabemos que es anti-mutuales. ¿Te acuerdas que tuvo un problema? Entonces hay que recuperar las mutuales. Y yo pregunto, gente que desfila por recuperar las mutuales, ¿qué se entiende por recuperar las mutuales? Las mutuales tienen gobiernos paritarios. A mí no me pagan un peso por ser director del ICETEL, ni un peso.
Tengo directores laborales algunos directores laborales que son elegidos por sus pares, directores empresariales que son elegidos por sus pares. ¿Qué es lo que hay que recuperar de eso? Han funcionado 60 años sin ninguna objeción, tienen todos los premios, los sistemas más baratos. Sin embargo, salen a la calle con letrero a recuperar las mutuales. ¿Pero qué es tu problema? Navarro, por algo será, ¿quién estará mal? Bueno, reflexiones desde la costa, con el viento fresco que cae, que pasa aquí en la costa, con una visión mucho más amplia que estar encerrado en una ciudad mediterránea, mirando siempre nosotros el horizonte, escuchando a líderes que trabajan por hacer grande a nuestro país. A propósito, Atilio, de que el título de este programa es Panorama Marítimo, yo quisiera plantear que el 12, a contar del 12 de septiembre próximo, la Liga Marítima participa en un congreso internacional de ligas marítimas. Y nosotros, la Liga, va a exponer el tema que se llama el cambio climático y los efectos en las costas de Chile. Yo creo que es bien interesante, es lo que estamos viendo en este momento, las marejadas que hemos tenido recurrentemente, que son verdaderamente inusuales por su frecuencia y por su intensidad también, el cambio que se ha producido en la pluviometría, o sea, en este momento tenemos caída de agua en el norte y está con sequía o con principio de sequía en el sur. La marea roja, que fue más intensa de lo usual en Chiloé, o sea, tenemos varios casos que están afectando derechamente a nuestro país por el cambio climático, que se debe fundamentalmente al aumento de la temperatura de la Tierra. Lo felicito, almirante, por esa Liga Marítima que ve estos temas y por algo también, por ser un septuagenario encachado, trabajador, empeñoso y un ejemplo para muchos de nosotros en este país. Y a ustedes también mis felicitaciones porque... Yo no quiero ser septuagenario. ¿Qué quiere ser usted? Quiero ser Lolo, Atilio. Me falta todavía. Sexagenario. Bueno. Ya. No, lo felicito, almirante, por su entusiasmo y gracias por estar aquí acompañándonos. Un gusto. Porque otro andaría paseando por las Bahamas. Gracias a todos ustedes. Gracias.